Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 21 de marzo de 2017 y esto es La Contracrónica. Tal y como estaba previsto, tan pronto como lo del Brexit ha echado a andar, y va a echar a andar en breve, lo ha hecho también la cuestión escocesa. Theresa May, que es la Premier del Reino Unido, quiere que este mismo mes comience la desconexión, es decir, este mismo mes, antes de que termine el mes de marzo, y estamos ya a día 21, va a invocar el famoso artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Pues bien, puestas así las cosas, la ministra principal de Escocia, que se llama Nicola Sturgeon, a esta mujer le ha faltado el tiempo para anunciar un nuevo referéndum que, en principio, debería celebrarse entre finales del año 2018, es decir, el año próximo, y principios del año 2019. No tiene fecha, pero más o menos quieren ese semestre aproximadamente. A Theresa May esta idea no le gusta aproximadamente nada. No le gusta, de hecho no le gusta nada, y menos ahora, en un momento tan delicado en el que se van a meter en unas negociaciones que van a ser muy largas y van a ser especialmente duras, porque el Reino Unido pues está solo y no con demasiadas simpatías. En fin, ya veremos en qué queda eso. Ya veremos en qué queda lo del Brexit, al final cómo va a ser la desconexión, pero vamos, por de pronto no veo yo a Theresa May, y no la ve nadie, no se ve ella a sí misma, por la labor de desbloquear el referéndum escocés como sí había hecho David Cameron, su antecesor, en su momento, hace unos años. Ya veremos en qué queda una cosa y la otra. Lo que sí hay es una serie de similitudes inocultables con el caso catalán, sobre el que aletea, como bien sabemos todos, un referéndum idéntico, pero para este mismo año, en este caso. Eso sí, el gobierno catalán no tiene intención de pactar nada. Lo hará, pero lo hará por las bravas, que es de la manera en la que lo está haciendo hasta el momento presente. No sé si seguís la actualidad británica, la actualidad en el Reino Unido, pero bueno, si no la seguís, no os preocupéis, que para eso estoy yo por vosotros, ya la sigo yo por vosotros. Pues bien, en la última semana ha sido la semana de la gran pelea. Llevan Theresa May y Nicola Sturgeon una semanita o semanita y pico peleándose, una pidiendo y la otra negando, básicamente. La que pedía era la escocesa y la que negaba era la inglesa. Se supone que yo supongo que esto va a durar bastante más tiempo, es decir, que la pelea entre el gobierno escocés y el gobierno británico va a durar lo menos unos cuantos meses más, si no años. Esto evidentemente ha sido una cosa educada. Si no ha saltado a la prensa extranjera o ha saltado solo parcialmente, es porque han observado las normas más básicas de la cortesía británica. Es decir, que no se han insultado ni nada parecido. La sangre no ha llegado al río y no ha habido grandes desprecios. Están, digamos, en una fase todavía un poco inicial. Supongo que si la cosa se enquista, dentro de unos meses pasarán a palabras mayores. Muy bien, esto se veía venir, y yo creo haberlo dicho aquí en La Contracrónica en más de una ocasión. Desde el primer programa que hice sobre el Brexit, antes incluso del referéndum, ya lo advertía en su momento, está ahí el archivo, ya decía, uno de los problemas de las externalidades del Brexit va a ser que resucite la cosa de Escocia, y así ha sido. Estaba tan a la vista que era poco menos que imposible no verlo, y de hecho prácticamente todos los analistas, menos los muy desinformados, que también los hubo en su momento, pues lo habían visto de antemano, lo habían previsto, nunca mejor dicho. Han dicho, que sepáis que esto va a venir después. Es una cuestión de tiempo que los escoceses vuelvan a solicitar de nuevo el referéndum. De hecho, esto de Escocia era, digamos, la primera víctima del Brexit. Lo primero que iba a salir iba a ser los nacionalistas escoceses. En Escocia gobierna un partido que se llama SNP, Partido Nacionalista de Escocia, Partido Nacional Escocés, mejor dicho, lo que se traduciría, cuyo objetivo principal es la independencia, y lo es desde hace años, por lo menos desde que gobierna allí, que es, no sé si 2010 o 2011, más gobierna con una mayoría suficiente. En el referéndum del año 2014, fue en septiembre de 2014, hace poquito tiempo, no hace ni 3 años, os acordaréis perfectamente, uno de los argumentos que emplearon los unionistas, los partidarios de que Escocia se mantuviese dentro del Reino Unido, fue que si Escocia se iba, saldría de la Unión Europea. Estaban diciendo algo así como, vosotros veréis, pero en el caso de que os vayáis tendréis que salir de la Unión Europea con todas las ventajas que eso le reporta a Escocia, abandonar el euro y después volver a entrar. Lo primero era cierto, pero lo segundo no, porque un país perfectamente puede utilizar el euro sin necesidad de estar en la Unión Europea. El ejemplo es, Montenegro, por ejemplo, creo haberlo comentado ya alguna vez aquí en La Contracrónica. Cualquier país puede emplear el euro como cualquier país puede emplear el dólar. Y hay unos cuantos, Ecuador, Panamá, El Salvador,
que utilizan el dólar sin necesidad de estar dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, lo que no pueden es influir sobre él, porque no es una moneda que es extranjera y la han adoptado. Eso se suele decir mucho, es que si se independizan tendrán que dejar de utilizar el euro. En absoluto, de ninguna manera. Pero bueno, lo que sí saldrían era de la Unión Europea, y eso se les advirtió en su momento, y los partidarios del no, los que estaban haciendo campaña por el no, pues lo advertían una y otra vez machaconamente. Se utilizó muchísimo ese argumento. A poco que siguieseis aquella campaña, que fue bastante interesante, por cierto, una cosa muy civilizada, muy bien hecha, con dos posiciones muy enfrentadas, pero con una madurez, digamos, democrática, una civilización exquisita, propia, por lo demás, del Reino Unido. Pues bien, este argumento principal, que era el de si salís del Reino Unido, salís también de la Unión Europea, uno de los pilares de aquella campaña, se desmorona, o se desmoronó, mejor dicho, en junio del año pasado. O sea que si salimos, nos vamos de la Unión Europea, pues que ahora nos vamos a ir de la Unión Europea quedándonos. El planteamiento es ese. Sturgeon, de hecho, Nicola Sturgeon se apoya en ello. Se apoya continuamente en ello. A poco que uno vea sus declaraciones, siga un poco los articulistas o los columnistas que están por la independencia de Escocia, es que lo primero que se ve es que van una y otra vez a esa idea. Es decir, lo que vienen a decir los del SNP ahora mismo en Escocia es, bien, han cambiado las circunstancias, luego hay que repetir el referéndum. El de 2014 simplemente no es válido. Bueno, o fue válido en su momento, pero como ha habido un cambio tan dramático, tan copernicano de las circunstancias, pues tenemos que repetirlo. Ojo, y no seré yo quien la contradiga, porque es que en eso tiene razón, la verdad es que han cambiado las circunstancias radicalmente. El Brexit, de hecho, venía, y esto creo haberlo comentado ya en multitud de ocasiones, venía a resolver algunos problemas para el Reino Unido, y de hecho si se consuma con éxito e inteligentemente lo resolverá, no me cabe la menor duda, pero creaba otros. Y uno de los que creaba era este de Escocia. Esto lo sabía perfectamente David Cameron. Y lo sabía también Theresa May, que por cierto había hecho campaña en contra del Brexit. Hay fotografías por ahí circulando por internet que se la ve muy entusiasta con una pancarta, ¿no? Pidiendo por favor que el Reino Unido se quedase. Era un Remainer que llamaban allí en Inglaterra los que estaban a favor de Remain, es decir, de quedarse. En principio, hacer ese referéndum no debería ser complicado, teniendo en cuenta que hablamos del Reino Unido. Es decir, no lo fue. De hecho, llegar al referéndum de 2014. No lo fue en absoluto. El gobierno británico se avino a negociar desde prácticamente el primer momento, muy prontito. No sé si estos... Ya digo, es que no recuerdo exactamente el año en que llegaron al poder el SNP, pero creo que fue en 2010 o 2011. Pues bien, en 2012 ya estaban negociando esta historia. Se vino muy pronto y de ahí salió el famoso Acuerdo de Edimburgo, que lo firmaron el propio David Cameron y Nicola Sturgeon no, porque todavía no era la ministra principal, sino Alex Salmond, que tuvo que dimitir tuvo que apartarse precisamente a causa del referéndum fallido. Bueno, alguien tiene que pagar por esto, así que lo mejor es que sea yo, que he sido el que más lo ha empujado desde el principio. Y es cuando entró Sturgeon. Sturgeon, de cualquier manera, sí estaba presente en aquel entonces, era una de las políticos más, o políticas, no sé si se dice político o política, yo en esto del género y los oficios tengo algunos problemas, no sé si se dice un músico, está claro, pero una música, en fin. Bueno, dejando esto a un lado, el tema es que Salmond se apartó, entró esta mujer, pero se apartó en 2014, pero mucho antes de eso, en el año 2012, cuando salió el Acuerdo de Edimburgo. Esto fue en octubre de 2012, 2 años antes del referéndum. Al año siguiente pues hizo la famosa también ley del referéndum escocés, en las que pues quedó todo más o menos claro, se aprobó en el Parlamento, al año siguiente se convocó y se celebró. Simple, fue una cosa la mar de suave, la mar de bien lubricada, sin ningún problema, sin exaltar las pasiones, sin nada, todo muy ordenado. Votaron todos los ciudadanos británicos residentes en Escocia y también todos los ciudadanos comunitarios. Es decir, hubo españoles votando por españoles y daneses y franceses e italianos votando en el referéndum escocés. Se consideraba a todos los efectos como como esto que votamos aquí en los ayuntamientos, ¿no? Que votan también los alemanes y votan los suecos y tal. Se formó una pregunta muy sencilla y muy clara, que no tenía lugar a muchas interpretaciones, sin ningún tipo de artificio. La pregunta era concretamente, esta sí la he ido a mirar, era: ¿debería ser Escocia un país independiente? Punto. ¿Sí o no? Ya está, no había nada más. Era una cosa clarísima. Uno se encontraba con una papeleta y
tenía que escoger, tachar en el sí o tachar en el no. No había más vuelta de hoja. ¿Que crees que Escocia, que es donde está usted en este preciso instante y donde reside porque paga aquí sus impuestos, aunque haya nacido en Bangladesh? Bueno, los de Bangladesh, si tenían la nacionalidad de Bangladesh, no podían votar, pero bueno, pues aunque haya nacido, qué sé yo, en Sevilla, ¿quiere que esto sea independiente, sí o no? Nada más. Los escoceses votaron, el 44,7% estuvieron a favor de la independencia, el 44,7%, y el 55,3% en contra de la independencia. Fue una victoria del no a la independencia sólida. Es decir, muy por encima de la mitad y no hubo más. Ahí se quedó la cosa. Había en total, lo he mirado, había 3,6 millones de habitantes, poco más de 3,5 millones, de los cuales 2 millones estuvieron en contra de la independencia y 1,5 millones a favor. Bueno, más o menos, aproximadamente 500.000 de escoceses fueron los que lo decidieron. Es decir, el referéndum escocés estuvo precedido de un orden y un concierto admirable. Había sido todo perfectamente acordado, se hizo de manera muy civilizada, como decía, y se llegó, se votó, y ambas partes respetaron los resultados. El asunto en principio terminaba ahí. Ya está, se ha acabado. Ha sido una victoria de los unionistas, una victoria, voy a decir, aplastante, pero sí suficiente como para testar o tomar la temperatura a la voluntad de los escoceses, y era claramente por 500.000 sobre 3,5 millones, pues querían quedarse dentro del Reino Unido. Y esto había terminado bien porque había empezado bien, es decir, porque Londres había puesto de su parte. Esta vez, sin embargo, Londres no quiere poner de su parte. Luego, a Nicola Sturgeon y al propio SNP, a los nacionalistas escoceses, solo les queda la opción de un referéndum ilegal. Nada más. Echarse al monte, ¿no? Por decirlo en términos nuestros. Y eso, los referéndums ilegales entrañan riesgos. Entrañan riesgos varios. El primero es el de la legitimidad de puertas adentro, dentro de la propia Escocia. A un referéndum ilegal, pues no acudirían a votar, por ejemplo, los partidarios del no. Ya, no, yo no me siento representado, esto es una aventura indigna del propio Parlamento y del SNP y yo no voy a votar. Luego muy probablemente saldría a favor de la separación a un 90%, pero no sería representativo porque la participación sería pequeña. En el referéndum de 2014 la participación fue altísima, del orden del 85%. Era representativo, en una palabra. Eso sería lo primero. Es decir, si solo participan los partidarios o solo acuden a votar los partidarios del no, pues solo acuden a votar la mitad de los escoceses. Es decir, a lo mejor acudirían a votar 1,5 millones, a lo sumo 2 millones. Y esto tendría un problema de legitimidad de origen. Eso por un lado. Y por el otro, el segundo riesgo sería, diría que incluso no voy a decir más grave, pero pues igualmente grave. Y es el problema, un país existe en tanto en cuanto lo reconocen los demás. Tus vecinos te reconocen. Pues esto entrañaría un riesgo de reconocimiento exterior. Es decir, ningún país de la Unión Europea lo reconocería en tanto en cuanto no ha seguido la vía legal o los procedimientos legales del propio país del que se han separado. No lo sé, podemos decir, bueno, pero sí, los Estados Unidos lo reconocerían porque, claro, es que Trump es medio escocés, su madre era escocesa. Ya, pero es que Trump es un medio escocés cuyo principal aliado, por lo menos en Europa, es Inglaterra. Luego tampoco creo que arriesgase tanto por tan poco. Es decir, no olvidemos que Escocia es pequeñito al lado de, no geográficamente, pero sí desde el punto de vista humano, son 5 millones de habitantes frente a, no sé, 50 o 55 millones de ingleses. Y la potencia económica dentro del Reino Unido recae en Inglaterra y no en Escocia. Pero bueno, volviéndonos a la propia Unión Europea, si la Unión Europea no lo reconoce, volveríamos al punto de inicio, es decir, al escenario de inicio. Hacen el referéndum para quedarse en la Unión Europea, pero luego la Unión Europea lo rechaza, en el caso de que ese referéndum sea ilegal. Ya no es que no podáis entrar, es que directamente no reconocemos los resultados. Pero claro, a Sturgeon en este punto no le quedan muchas más salidas. Por un lado tendría que solo han votado, que tendría media población en contra, y además todos los países de la Unión Europea y en general del mundo los tendría sin reconocer. A lo mejor habría alguna republiquilla por ahí que lo reconocería, pero es decir, los países que importan, tus socios o los que tú quieres que sean tus socios. Claro que el primer punto del programa, como decía antes, del programa del SNP es la independencia de Escocia. Luego tiene que seguir caminando. Si no la consigue, el SNP se tiene que convertir en otra cosa. Además, no se van a encontrar en una situación como esta en muchísimo tiempo. Quizá nunca más. Por lo menos en vida de Nicola Sturgeon, que tiene ya 47 años. Entonces,
tiene que aprovechar como sea. Es decir, una como esta no se la van a servir fácilmente. Otra posibilidad, y esta ya la han apuntado algunos dentro del propio Reino Unido, sería que May se aviniese a negociar, pero no ahora, sino cuando concluya totalmente el proceso del Brexit, que sería esto más o menos aproximadamente dentro de 5 años, más pues por ahí, en el año 2022, una cosa así. En 5 años, evidentemente, pueden pasar muchas cosas. Luego, no sé, creo que sería demasiado arriesgado aventurarse a hacer previsiones. Bueno, en 2022 seguro que va a salir esto, seguro que va a salir lo otro. De hecho, no sabemos si ni siquiera en 2022 estará Nicola Sturgeon y estará la propia Theresa May. No sabemos lo que va a ser del Reino Unido dentro de 5 años. En la situación tan volátil actual pueden pasar muchísimas cosas. Que el Brexit le salga bien, que el Brexit le salga mal, que el Brexit le salga regular, que tomen de nuevo la temperatura, no vía referéndum, pero de otras maneras en Escocia y se encuentren con que no tiene eco y entre el pueblo y la gente y la gente no esté por la labor y los nacionalistas no sigan por ahí, cambien de estrategia. Lo que sí está claro es que si quiere seguir por este camino no le va a quedar otra que hacerlo pactado. O dos, hacerlo directamente por las bravas. Como se hacían las cosas antiguamente, ¿no? Es decir, por la vía de los hechos consumados y exponiéndose personalmente. Exponiéndose personalmente a que la acusen de alta traición, a que la metan en la Torre de Londres. Bueno, la Torre de Londres es un museo, pero vamos, sí, el equivalente actual a la Torre de Londres. Y este mismo esquema, de los dos caminos que hay y no hay otros, y cualquier otro es lo que estamos viendo, por lo menos en España, es perfectamente trasladable a Cataluña. Que no es exactamente Escocia, pero que en los dos casos guardan algunos parecidos. Eso es innegable. No voy a entrar en diferencias históricas, que son muchísimas, lo son todas prácticamente, porque se me iría el programa sobre las diferencias históricas entre Cataluña y Escocia. Las diferencias históricas, quiero decir, tienen historias diferentes, pero están muy lejos, pero con respecto a la naturaleza de su unión, una con Inglaterra y la otra con el resto de España. Son dos casos muy diferentes. Vamos, de esto podéis encontrar un montón de material en Internet. Vamos, algún día si eso, ya nos ponemos con ello. Es decir, pero bueno, esto tampoco te serviría de mucho, ¿eh? Es decir, el pasado, digamos, tampoco nos solucionaría gran cosa. Si en el presente se dieran cita, pues algunos elementos que en el caso catalán y tampoco en el escocés se dan. Es decir, pueden hacer perfectamente un Estado-nación que no ha existido antes. Esto dice, no, pero es que nunca existió Escocia como Estado-nación, que en el caso de Escocia algo parecido sí hubo, en el caso de Cataluña no, pero sí puede haber, qué sé yo, Macedonia, por ejemplo, es un Estado-nación que hoy existe, y existe desde 1991, pero nunca antes había existido. Veamos su historia, bueno, esto aparece de la nada, tuvieron hasta poco menos que inventarse una bandera. De hecho, se inventaron una bandera. En el caso catalán, por ejemplo, y esta sí es una diferencia con Escocia, no se da la posibilidad de un pacto previo. Porque aquí, en España, quiero decir, que es donde estoy yo, hay una constitución que impide ese tipo de pactos. Ojo, no es una cosa extraña, esa misma constitución o muy parecida o artículos similares los tienen en la constitución italiana, en la constitución francesa, en la constitución alemana y así podría continuar hasta pasado mañana. Es decir, que el gobierno no puede hacer algo así aunque lo desee. Aunque quiera hacerlo, aunque Mariano Rajoy mañana diga, sí, yo me siento con Puigdemont y nos sentamos, pum, como hicieron Salmond y David Cameron en 2012. No podemos tener un pacto de Edimburgo, un acuerdo de Edimburgo. Sí, es legalmente imposible, pero no por nada, sino porque el gobierno no puede alcanzar ese acuerdo. Luego, el pacto solo puede llegar después de proceder a una reforma de la Constitución. La reforma consensuada, se entiende. Eso no es fácil y la Constitución pues, está bastante blindada, digamos, como es lógico. Por otro lado, todas las constituciones, o casi todas, procuran poner cerrojos para que no llegue el primero y la cambie, pero posible es, podrían cambiarse el artículo 1 y el número 2, o hacerlos más interpretables. Pues bien, una vez abierto el camino vía constitucional, se podría plantear un referéndum acordado por ambas partes. En este caso sería escotizar Cataluña, hacerlo algo parecido, o gran bretañizar España, o directamente cargarse la Constitución y regirse por otra manera, distinta. Lo único que España tiene historia constitucional y el Reino Unido no la tiene. No sé, podréis decir en este punto, pues, caray, ¿qué Constitución es esa? Que no lo permite.
Bueno, todas las constituciones son así, al menos todas las modernas. Es decir, la Constitución no prevé en ningún momento la destrucción del Estado vía secesión de sus territorios, como es del todo lógico. Cuando si uno se pone el traje de constitucionalista, lo primero que pensaría es eso. Por eso está observado lo de la soberanía nacional, etcétera, en los dos primeros artículos. No los han metido en el artículo 138 bis, lo han metido al principio de lo metieron al principio de la Constitución. Nos puede parecer mal, pero es así. Y esto es lo que hay. Esta es la legislación vigente, que por otro lado la Constitución además tampoco está impuesta. Es decir, fue aprobada por un referéndum, es decir, tiene un fundamento, una base democrática, hace no mucho tiempo. Nuestra Constitución es reciente, es del año 78, la comparamos con otras, y aprobada. No sé en Cataluña qué resultado tendría, pero vamos, muy alto, a favor, porque fue muy alto en prácticamente todo el país. Es decir, que si entendemos por democracia la limitación al poder o a los poderes del Ejecutivo, el gobierno español está más limitado que el británico. Bastante más. No puede hacer cosas, el presidente o el primer ministro español no puede hacer cosas que el primer ministro inglés sí puede hacer, o el primer ministro británico no puede hacer sin demasiados problemas. Pero lo que nos hemos encontrado aquí es que el gobierno catalán, el gobierno autonómico catalán, ha ido desde el principio por lo contencioso, desde el minuto 1 además. Ya con charlotadas como la del referéndum aquel del 9N, en el que solo obviamente votaron los nacionalistas, como buen referéndum sin sustento legal, ya con amenazas continuas de desconectarse, pero sin hacerlo nunca realmente. Es decir, todo dejándolo en el plano meramente discursivo, de la banderita, etc. Pero eso no quita para que se encuentren ante idéntico dilema. O exploran la vía legal y consiguen la independencia con el reconocimiento pleno de la comunidad internacional y la posibilidad de acceder a la Unión Europea sin ningún problema, o se echan al monte, o se echan la manta a la cabeza, por si queréis otro tipo de comparativa, de metáfora, digamos, y hacen lo de Eslovenia en el 91. Es decir, declaran la independencia y se exponen a lo que venga después. El caso de Eslovenia fue poco, porque fue la famosa guerra de los 10 días. Duró nada y apenas hubo que lamentar víctimas. Claro, que aquí entraría otro factor, y es que en Eslovenia el 90% de los eslovenos estaban a favor de la independencia, mientras que en Cataluña es más o menos la mitad. No sabemos exactamente el porcentaje exacto, pero es aproximadamente la mitad si nos guiamos por las elecciones regionales y tal, las encuestas que se hacen. Idem con Escocia. En Escocia es más o menos lo mismo. Quizá por eso es por lo que no se deciden a hacerlo así. Digo, en Cataluña, tanto en Cataluña como en la propia Escocia, porque el problema pasaría a estar dentro, o verían que lo tienen dentro y no fuera. Y no sé, yo creo que cuando los problemas lo tienes dentro, tienen una solución bastante más complicada. De hecho, es muy probable que ni siquiera tengan solución. Desde Perú me escribe o me habla, esta sección de las llamadas es hablada más que escrita, me habla John Ballesteros, que está allí, ya digo, en el Perú, para hacerme un par de propuestas para la contrahistoria. Tengo dos propuestas, bueno, tú las podrías considerar. La primera sería a raíz de la última contrahistoria, que fue el Duque de Berwick, de James Fitzjames, que más o menos por la misma época también hubo un almirante español, la verdad bastante intrépido y bastante genial, se llama Don Blas de Lezo, imagino que sabrás quién es, y si tuvieras la oportunidad de poder contar la gran hazaña que hizo en Cartagena de Indias defendiéndola de los ingleses, sería fantástico. Por la otra parte, la segunda propuesta de la contrahistoria es que ya que haces una contrahistoria a la semana, he visto que hay algunos días en los cuales por alguna conferencia que tengas en Alicante o cualquier otra ciudad, pues no haces una contrahistoria, perdón, una contracrónica. Y estaría muy bien que tuvieras alguna contrahistoria preparada para el momento en que tú tuvieras que irte a una conferencia o a cualquier otro lugar y no pudieras hacer una contracrónica. Bueno, tener una contrahistoria para aquellos que nos gusta escuchar diariamente tu programa, poder escucharlo y, bueno, escuchar una contrahistoria.
Pues mira, John, las dos son buenas, para qué te lo voy a decir. El tema de Blas de Lezo, me comentas que si hablo sobre él. Bien, te voy a contar una historia, bueno, os la voy a contar a todos que estáis ahí. Hace muchos años empecé a hacer de ahí salió un libro, de hecho, una historia de España por capítulos, por episodios, porque me parece que una manera de contarla, especialmente para gente joven. Que bueno, pues voy a contar episodios de la historia de España. Esto debió ser el año 2004, más o menos, y a publicarlas en un periódico. Bien, a la vuelta de 6 meses, una cosa así, que llevaba escribiéndolas, me escribió un correo electrónico el capitán de la fragata Blas de Lezo, que es una fragata de la Armada Española, que al parecer leía aquello, las fragatas ya tenían conexión a internet, me llamó mucho la atención, felicitándome por los artículos que escribía sobre la historia de España. Yo, bueno, pues me sentí muy halagado por sus palabras y me comentó la posibilidad de hacer un capítulo sobre Blas de Lezo. Yo la historia de Blas de Lezo la había conocido, pero la conocía pues de la universidad, de haber leído alguna vez sobre ella, pero no la conocía en profundidad. Y le dije, por favor, mi capitán, no se preocupe, que yo voy a investigar y voy a hacer un episodio de estos divulgativo, bien escrito, tal, para que, al menos para que lo lean los marineros de su fragata. Efectivamente, me puse a buscar en un sitio, en otro, y conseguí hacer una historia que está publicada. De hecho, no sé si la tenéis en mi página web, si la llegué a pasar alguna vez desde hace muchos años, pero está dedicada, de hecho, a los marineros de la fragata Blas de Lezo. Por eso, todavía no se había escrito nada. Era muy difícil encontrar, me costó Dios y ayuda. Tuve que andar buscando en libros antiguos porque apenas había nada en internet sobre Blas de Lezo. Luego ya empezaron a sacar libros, años después fue aquello de la estatua que le pusieron en la Plaza de Colón de Madrid y se quedó ahí. Pues bien, no es que... Con esto te quiero decir que no es que tenga que contar algo, es que ya lo he contado. Puedo, eso sí, hacer una segunda edición de aquel artículo, esta vez hablado y no escrito, y no me importaría. Para la Contra TV hice una cosita sobre La historia en un minuto, que es una serie que estoy haciendo de micros de un minuto de cositas históricas y que gusta bastante, especialmente a la gente más joven, a los que tienen, a los adolescentes, que en uno de estos vídeos tan pequeños puedes meter muy poca información, pero claro, teniendo en cuenta que de muchos hechos históricos no se sabe nada, con que consigas escribir media línea, yo ya me doy por satisfecho. Respecto a lo de tener una contrahistoria de reserva, una o varias, pues ya me gustaría. Pero es que las contrahistorias son laboriosas, bastante más de lo que uno se piensa cuando las escucha. Me las preparo bien, elijo los temas, me preparo un guión cuidado para que no se me olvide absolutamente nada. Mira, solo musicalizarlas me lleva un buen rato. Y cuando te digo un buen rato es tranquilamente 1h30, 2 horas, musicalizarlas. Es decir, escoger la música adecuada y mezclarla bien, que quede bien. No sé si las que has escuchado has visto que la música todo más tiene su sentido, el tipo de música que elijo, etc. Este mes además estoy muy cargado de trabajo, entonces tampoco he podido hacer muchas contrahistorias, he hecho solo una y la verdad es que tengo otra ahí a medio preparar, a ver si la consigo terminar esta semana y subirla, porque este mes ha venido fatal. Así que, en fin, John, yo no te prometo nada, pero lo de Blas de Lezo me lo dejo bien apuntadito. Muy bien, pues del Perú pasamos a Checoslovaquia, a la República Checa, a Chequia, que es donde vive Alejandro, que es de Vigo, en Galicia, pero vive en Brno. Bien, Alejandro me quiere hacer una consulta sobre la mili. El tema que quería que hablaras un poquito es ¿qué opinas de la vuelta del servicio militar obligatorio en ciertos países de Europa? Que hay una tendencia a la vuelta de este sistema militar obligatorio que ya muchos países cerca del 2000 algo, habían abolido, pero países como Lituania, Suecia, ahora se está hablando en República Checa que quieren volver a tener lo que viene siendo la mili. ¿Qué opinas? Sí, Alejandro, he estado leyendo en alguna ocasión en los últimos meses cómo estaban recuperando en algunos países el servicio militar. Muchas veces porque es que no conseguían reclutas por la vía ordinaria, es decir, porque no conseguían reclutas de pago, digamos, o reclutas profesionales y han tenido que empezar a obligar a la gente. A mí así como principio, el servicio militar obligatorio me parece un espanto, me parece un horror, una de las peores herencias de la Revolución Francesa que podía haber. Es la idea esta de una leva forzosa en toda regla. Que tengas que ir al ejército porque lo dice el Estado, punto. Y tienes que dedicarle 1 año de tu vida o 9 meses de tu vida o lo que sea. Y además una leva que ni siquiera está justificada por una guerra. Me dices, no, mira, es que nos han invadido. Entonces, ya sé que no quieres ir porque eres un pacifista o por lo que sea, o porque dices que tienes los pies planos, pero tenlo en cuenta, estamos en peligro, en un peligro inminente. Nos están invadiendo y nos están bombardeando. Pues que ni siquiera es eso. Yo, por mi edad, me llamaron para hacer la mili. Luego no la hice porque en mi época ya se libraba todo el mundo. Me llamaron justo antes de que la quitasen en España, en los años 90 ya.
y se libraba a todo el mundo. Yo me libré por la alergia al polen, no te digo más. Y se libraba para las cosas más insospechadas. Había para librarse por los de mi generación, los que somos de la primera mitad de los 70. Había, de hecho, de mi cuadrilla de amigos, creo que lo hizo uno, y porque tenía familiares militares. El resto, todos, absolutamente todos nos libramos. Era realmente fácil, nadie quería hacerla. Nadie estaba... es decir, era impuesto, en una palabra. Y a mí me gustaba que la gente lo tuviese así de claro. Ojalá tuviese la misma idea con cada cosa que nos impone continuamente el Estado y que la damos por buena y por necesaria. Respecto al tema de la defensa nacional, bueno, pues claro, tienes que estar prevenido por si te atacan, y que nunca nadie está libre de que el de al lado le agreda. Es más, las armas están hechas o se fabrican, o los ejércitos no están hechos o no deben estar concebidos para hacer la guerra, sino para que no te la hagan, para evitar que te la hagan. Bien, yo creo que el mejor sistema de defensa nacional es el suizo. Y no ya porque me guste Suiza, y lo he dicho en muchísimas ocasiones, sino porque es que ha demostrado que funciona. A Suiza en 600 años la han invadido solo una vez, y fue Napoleón. La invadió a traición. El resto nunca la han invadido, nadie se aventuró, ni siquiera Hitler se atrevió a meterse ahí, porque yo sabía que aquello era un avispero. El sistema suizo es esencialmente el del pueblo, el pueblo en armas. Es decir, todos formamos parte del ejército durante toda nuestra vida, menos durante nuestra vida útil. En el ejército suizo creo que van de los 18 a los 45, más o menos. Vamos, podría ser hasta los 55. Defendemos la república o el reino o lo que sea, es decir, la comunidad, en una palabra, todos, durante toda nuestra vida. Pero solo una semana al año. Estamos preparados. Tenemos una unidad asignada y vamos durante una semana al año. Luego custodiamos nuestra arma en casa, lo cual tampoco está nada mal de cara a evitar el delito, el crimen y todas estas cosas. Pero bueno, ¿en España eso es posible? Pues yo no lo veo, sinceramente, hoy por hoy, un sistema como el suizo, aunque no deberíamos renunciar al menos a decir que nos interesaría una cosa así, una España cantonalizada, orgullosa de sí misma, con autonomía fiscal cada uno de los cantones, que en lugar de haber 17 comunidades autónomas hubiese 200 cantones que compitiesen entre ellos con los impuestos, tal cual, y que yo estaría orgullosísimo de pertenecer al ejército cantonal de Madrid una semana al año. No tendría ningún problema en ir a hacer unas prácticas ahí, pues qué sé yo, a la sierra o a donde me mandasen, o al Monte del Pardo, sin ningún problema. De hecho, es muy dudoso que si estuviésemos organizados así, alguien tuviese la intención siquiera de tocarnos un pelo. Pero bueno, pues nada, queridos amigos, con esta última llamada un poco guerrera, me despido de vosotros. Hasta mañana.